presentamos con el único deseo de poder encontrar en ti la respuesta a nuestra necesidad. Señor, cuando las fuerzas se acaban, tú eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú conoces las necesidades que hay en la vida de cada uno de mis hermanos. Sabes, Señor, qué es lo que les hace falta. Por eso queremos pedirte que conforme a tu bondad, a tu misericordia, tú puedas responder a cada una de sus necesidades. Señor, a ti clama el justo y tú le oyes desde los cielos. Nos depositamos en tus manos sabiendo que tú eres el que ha de responder. Y que conforme, Señor, a tus misericordias, coronarás de bienes a aquellos que te aman. También, Señor, queremos suplicarte esta tarde, nos entregues tu palabra. Nos hemos reunido con el propósito y el deseo de aprender más de ti, de conocer más de ti. Y por eso, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y así podamos ser edificados. Oramos también, Señor, por aquellos que aún no te conocen o que se han alejado de ti, para que tú los añadas a tu iglesia. Todo esto, Señor, lo rogamos y lo suplicamos en el nombre bendito de tu Hijo amado, por quien te damos las gracias. Amén y amén. Así de pie, hermanos, vamos a abrir la Biblia en la carta a los Romanos, capítulo número 3. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 3. Y nos dice la palabra del Señor en el versículo número 1. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 1. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito: por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Amén. Hasta ahí dejamos la palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos. Hermanos, la carta a los Romanos es la carta que mejor describe o mejor aborda el tema de la salvación. Si usted ha leído esta epístola, sabrá que el apóstol Pablo hace un planteamiento de la imposibilidad humana para ser perfectos y así merecedores de la gracia de Dios. Es decir, que lo que Pablo aborda en esta carta es lo imposible que es ganarnos o preservar la salvación por nuestros propios méritos. Pero para llegar a esa conclusión, el apóstol Pablo comienza haciendo una descripción de la naturaleza humana, y por eso es que en el capítulo número 1 él hace todo un recorrido en el que se plantea cómo la raza humana decayó de la verdad y la revelación de Dios. El mismo Pablo dice que la criatura humana, en vez de reconocer a su creador, se volcó a la idolatría, se volcó completamente hacia la inmoralidad. Olvidando el uso natural, se corrompieron y se encendieron en su naturaleza lasciva, y eso continuamente llevó a las tinieblas a toda la raza humana. Pero Pablo también menciona que esta condición de inmoralidad
se hizo muy visible entre los gentiles. Es decir, que aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel se corrompieron. Y esa corrupción se hizo más que evidente en todas las inmundicias a las que estos hombres y mujeres cayeron. Por eso es que ese capítulo número 1 dice que Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Es decir, que el clímax de la corrupción, el clímax de la maldad humana fue que Dios los entregó a esas pasiones vergonzosas, a toda clase de inmoralidad. Hasta ese punto, el apóstol Pablo no ha hecho una descripción del pueblo de Israel, solamente lo ha hecho de los gentiles. Sin embargo, en el capítulo número 2 de esta carta a los romanos, Pablo comienza a abordar a los israelitas, a los judíos, a los que conocían la ley, a los que conocían a los profetas. Porque una cosa es que los gentiles se hayan corrompido en la inmoralidad a causa de la ignorancia del Dios verdadero, pero otra muy distinta es la responsabilidad del pueblo hebreo, que sí conocía al Dios de Israel, que sí conocía la voluntad de Dios. Y en el capítulo número 2, hermanos, el apóstol Pablo les dice: ¿piensan ustedes, hablando acerca de los judíos, que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo que tú condenas, haces lo mismo que ellos. Esta es la paradoja. Uno creería que Israel, por el hecho de conocer la voluntad de Dios, se iba a preservar, no iba a actuar de la misma manera que los pueblos gentiles. Porque como ya le dije, una cosa es que los gentiles nos hayamos corrompido en la idolatría, nos hayamos hundido en la ignorancia de nuestras maldades. Usted sabe que en nuestras tierras, hermanos de Mesoamérica, nuestros pueblos fueron volcados a todo tipo de idolatría. Acá se rendía culto al sol, se rendía culto a la lluvia, se ofrecían sacrificios humanos, pero todo eso, como el apóstol Pablo lo menciona, lo hacíamos en ignorancia. Es decir, nuestros antepasados lo hicieron por ignorancia. Muchos de ellos fueron dados al tema de la poligamia, es decir, tenían diferentes mujeres, estaban casados con varias mujeres. Los incestos eran comunes, la práctica misma de ciertas conductas eran toleradas en nuestras sociedades aborígenes, pero todo eso se hacía por ignorancia. Pero en el caso del pueblo hebreo, en el caso del pueblo judío, que conocía la palabra de Dios y que también se atrevía a juzgar el comportamiento de los gentiles, uno diría, bueno, en el caso de ellos, la vida era distinta, porque ellos sí sabían cuál era la voluntad de Dios, ellos sí sabían cuál era el verdadero Dios. Pero vea lo que Pablo está planteando en este capítulo de Romanos. ¿Piensas que vas a escapar del juicio de Dios porque estás juzgando a otra persona? Esa es la paradoja de la religiosidad humana. ¿Qué piensa que puede librarse de la responsabilidad delante de Dios por el hecho de que condena, desaprueba, incluso señala el pecado en otros? Hay personas que piensan que son libres de la culpa de su pecado porque señalan la maldad de otros, porque se oponen a cosas que la Biblia efectivamente rechaza. Sin embargo, no hay peor cosa que aquello que se condena, aquello que se juzga,
aquello que se critica o se señala en otros, la misma persona lo esté cometiendo. Tal vez usted se habrá dado cuenta ya de muchos que son muy buenos para juzgar el pecado de otros, que son muy buenos para señalar las faltas de otras personas. Pero cuando uno examina la vida de ese que está juzgando, uno se viene a dar cuenta que ellos son peores que aquellos que ellos mismos señalan. Eso fue lo que pasó con Jesús en su época. Los fariseos, hermanos, en apariencia eran personas que se vestían bien, usaban ropa decente. La Biblia dice que hacían oraciones en las calles, trataban la manera de tener una buena postura. Pero ¿qué dijo Jesús acerca de ellos? Él los señaló como hipócritas, porque a pesar de que tenían la apariencia, tenían toda la pinta de ser personas muy buenas, muy ecuánimes, que se balanceaban, hermanos, entre lo correcto, entre lo piadoso, entre lo moral. Ellos con su comportamiento hacían cosas peores que las que señalaban en otros. Usted recuerda el pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, cuando nos dice la Biblia que aquella mujer fue sorprendida en adulterio. Y dice la Biblia que los religiosos la pusieron a los pies del maestro y le dijeron: Rabí, la ley nos dice a nosotros que mujeres tan inmorales como esta deben de ser apedreadas. No hay que consentirles ni siquiera esta situación. ¿Y tú qué dices? Y la Biblia dice que mientras Jesús estaba escuchando a los acusadores, que eran religiosos, ellos insistían en que Él tomara una postura. Lo que ellos estaban esperando era que Jesús cayera en una trampa. Pero dice la Biblia que cuando Jesús se puso en pie, Él, hermanos, hizo un juicio justo. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? El que de ustedes esté sin pecado, que lance la primera piedra. Pero ¿quiénes fueron los primeros, hermanos, en soltar las piedras y retirarse de esa zona de juicio? ¿Quiénes fueron los primeros? La Biblia dice que fueron desde los más viejos hasta los más jóvenes. Pero los viejos eran los que conocían la palabra. Los viejos eran los que conocían qué era lo que Dios demandaba. ¿Cómo es que ahora se están retirando? ¿Cómo es que ahora están tirando las piedras que iban a utilizar para sentenciar el juicio hacia aquella mujer? Es lo que Pablo está explicando en su carta a los romanos. Que las personas piensan que porque juzgan a otros, que porque señalan a otros, ellos se libran del juicio que les toca a ellos. Y lo que es peor, que aquellos que acusan, aquellos que señalan, aquellos que siempre ven defectos en otros, en realidad lo que están haciendo es escondiendo su propio pecado. Yo recuerdo a una persona que cada vez que alguien fracasaba en una inmoralidad, él era muy inquisitivo. Era una persona, hermanos, que era implacable. Incluso cuando había la necesidad de suspender o disciplinar a un servidor, él lo hacía de manera implacable. Él reunía a su equipo de trabajo y decía: el fulanito se metió con la menganita, y mírenlos cómo se revolcaban en el pecado, y eso viene a ser escándalo para la obra de Dios. Por eso los tenemos aquí sentados, y ya no van a ser servidores, van a estar en un periodo de disciplina. Y eso él lo hizo por mucho tiempo. El problema es que él ignoró lo que la Biblia nos dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Él no miró su situación, que él también seguía siendo ser humano, que él también se exponía al pecado. La tentación tocó su corazón, llegó a su vida y vea lo que pasó. Él fracasó. Cuando fracasó, hermanos, él salió huyendo, porque sabía cómo había tratado a otras personas, porque sabía lo cruel que había sido. Eso es lo que sucede, que muchas veces cuando se juzga a otra persona, cuando se señala a otro, lo que se quiere es esconder el pecado. Y eso, hermanos, es lo que tenemos que tener cuidado. Si hay alguien que debe de examinar la vida, eso solamente es el Señor. Y nosotros tenemos que juzgar nuestra propia vida y teniendo un juicio justo de nosotros. Entonces Israel, hermanos, era un pueblo que juzgaba a los gentiles. Qué idólatras los egipcios, qué corruptos los romanos. Pero en la medida en que juzgaban a otros, ellos mismos hacían esas mismas prácticas. Entonces, hay una gran diferencia entre pecar por ignorancia y pecar con conocimiento. ¿Quién es más responsable ante Dios? ¿El que peca en ignorancia o el que peca con conocimiento? Y obviamente que es lo segundo. El que peca con conocimiento es más responsable delante de Dios, porque sabe lo que Dios detesta, porque sabe lo que Dios aborrece. Y frente al fracaso de aquel que, conociendo la voluntad del Señor, comete pecado, uno diría, entonces Dios fracasó. Porque si Dios le reveló su voluntad a una persona y esta persona aún así persistió en su pecado, entonces Dios falló, o falló el evangelio, o falló la iglesia. ¿Qué fue lo que falló? Y esa es la pregunta que el apóstol Pablo se hace. Entonces, ¿de qué sirve conocer la voluntad de Dios si al final los que conocen la voluntad de Dios terminan fracasando? ¿Será que ese fracaso de las personas que dicen conocer a Dios anulan la santidad de ese Dios al que dicen conocer? Eso es lo que dice el versículo 1. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? El ser judío es algo que no se elige, sino que el ser judío es algo con lo que se nace, es un privilegio. Entonces Pablo se pregunta, ¿vale la pena tener ese privilegio de ser judío? ¿O tiene algún valor la circuncisión? Y Pablo responde, por supuesto que tiene privilegio, mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, dice el verso 1, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Uno se podría preguntar, ¿qué gran privilegio era ese? Conocer al Dios verdadero y escuchar su palabra. Dios le reveló su palabra al pueblo hebreo a través de la ley, a través de los profetas. Era un gran privilegio, pero todo privilegio tiene responsabilidad. Acá, hermanos, seguramente hay hermanos y hermanas que han tenido sus hijos en el evangelio. Estos muchachos han nacido acá en la iglesia, seguramente desde la sala cuna, en ese entonces, hoy iglesia de bebés, y han crecido acá entre las bancas de la iglesia, han crecido en las aulas de la escuela bíblica, han visto a sus padres servir, han tenido el privilegio de que cada fin de semana han escuchado la predicación de la palabra a través de las reuniones familiares o células. Son privilegios. Estos muchachos y estas señoritas no saben nada de mundo,
No conocen, hermanos, cómo es la vida allá en el mundo. No estoy diciendo que sean hijos de Dios o que sean santos automáticamente, pero han tenido, digámoslo así, una crianza saludable, y eso es un privilegio. Pero usted sabe, y lo sabe muy bien, probablemente quizás porque es su experiencia, que a pesar de que estos muchachos han crecido en la iglesia y tienen el privilegio de tener padres cristianos, padres que aman a Dios, ellos terminan tomando una decisión equivocada. Ellos terminan dándole la espalda a Jesús, al evangelio, cuando crecen. Y muchas veces estos padres, estas madres piadosas se avergüenzan y dicen: hermano, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué nuestro hijo terminó haciendo esto? Nosotros no le dimos este ejemplo. Entonces surgen las preguntas: ¿es que acaso Dios ha fracasado? ¿Es que acaso el evangelio no funciona? ¿Es que acaso, hermanos, la fe es un sentimiento que los seres humanos, nosotros inventamos? Y Pablo se puede hacer esta pregunta en relación al pueblo hebreo. Nosotros no las podemos hacer en relación a nuestros hijos, a nuestras hijas. Quiero que usted sepa algo: hombres piadosos tuvieron hijos perversos. Hombres piadosos tuvieron hijos perversos. Samuel es un caso de ello. Nadie, hermano, va a poner en duda la integridad del profeta Samuel, un hombre de Dios, que dice la Biblia que su palabra nunca cayó a tierra. Era una persona muy estimada. Lo que Samuel dijera, la gente lo aceptaba, lo abrazaba. Pero cuando el pueblo hebreo se dio cuenta que Samuel estaba en sus últimos días, toda la nación se acercó a Samuel y le dijeron: Samuel, mira, contigo nosotros no tenemos ningún problema. Has sido el hombre de Dios que tú has levantado. Todo lo que tú has hecho, el Señor lo ha respaldado. Y quisiéramos que tú nos duraras mucho tiempo, pero sabemos, Samuel, que tu partida está cerca. Y lo que nos preocupa es que ahora van a quedar tus hijos, porque de tus hijos nosotros no podemos decir lo mismo. Qué galán fuera, Samuel, que tus hijos hubieran seguido tus pasos y hubieran seguido tu proceder, tu ejemplo. Pero es todo lo contrario, Samuel. Así que por eso danos un rey para que nos dirija, para que nos conduzca. Entonces vea, padres piadosos pueden tener hijos impíos. Entonces Samuel le dio el ejemplo a sus hijos, por supuesto. Samuel vivió en integridad, claro que sí. Y sin embargo sus hijos salieron torcidos. Acá entonces viene el elemento principal, hermanos y hermanas. Y quiero preguntarles a ustedes esto: ¿es que acaso Dios fracasó con los hijos de Samuel? ¿Es que acaso la palabra de Dios fracasó con los descendientes del profeta? Y la misma pregunta nos podemos hacer nosotros con nuestros hijos. ¿Es que acaso Dios fracasó con nuestros hijos que ya no quieren saber nada de Dios? Porque la gente también puede decir lo mismo acerca de nosotros. Mire, yo ahí en su iglesia conozco personas que no viven correctamente, que son buenos para señalar el pecado y la maldad de otros, pero lo mismo que ellos condenan, yo he visto que lo hacen ellos. Y uno podría decir: ¿fracasó el evangelio? ¿Fracasó Dios? Esta misma pregunta fue la que Pablo se hizo, porque Israel, hermanos, con todos los privilegios que tuvo, escuchar a Dios mismo, descender en el monte Sinaí, entregarles la ley escrita en tablas de piedra, ser testigo de la manifestación gloriosa de su poder,
ser testigos de cómo Dios les hablaba a través de los profetas. Y aún así, usted sabe que Israel se corrompió en rebeldía, se corrompió en desobediencia. Toda la vida Israel persistió en idolatría. ¿Será que por los fracasos de Israel? ¿Será que por los fracasos que ellos tuvieron como pueblo, será que Dios fracasó? Y es lo que Pablo está preguntándose. Entonces dice el versículo 3: pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Porque existan personas que han tenido estos privilegios y no hayan correspondido en obediencia, en lealtad a Dios. ¿Será que por eso Dios también fracasó? Que nosotros, hermanos, no vivamos conforme a las exigencias de Dios y su palabra. ¿Será que eso lleva a Dios al fracaso también? ¿Qué piensa usted? Porque eso es lo que la gente dice: para ser como mengano, mejor yo no soy nada. Para ser como la fulana, mejor sigo aquí en mi vida. Y piensan que con ese tipo de comentarios están atribuyéndole algún tipo de culpa a Dios. Pero déjeme decirle algo, hermanos: si nosotros como cristianos fracasamos, Dios no pierde absolutamente nada. Si nosotros no vivimos correctamente la vida cristiana, eso no significa que Dios sea mentiroso. Si Dios, hermanos y hermanas, demanda de nosotros integridad y nosotros vivimos una vida hipócrita, Dios, hermanos y hermanas, no pierde nada. Por eso es que dice el versículo 4, y Pablo es enfático: de ninguna manera. Nuestra infidelidad no anula la fidelidad de Dios. Nuestros fracasos no echan a perder la transformación poderosa del Evangelio. Nuestra inconsistencia, nuestra debilidad no echa a perder los planes de Dios. Entonces, yo no dudo que dentro de las iglesias hay gente mentirosa, pero eso no hace a Dios mentiroso. Yo no dudo que dentro de las iglesias haya gente hipócrita, pero eso a Dios no lo hace falso. Yo no dudo que dentro de las iglesias existan personas que digan una cosa pero hacen otra, pero Dios no es mentiroso. Significa que nuestros fracasos no anulan la santidad y la fidelidad de nuestro Dios. Porque así como los fracasos de Israel no echaron a perder la integridad de Dios, no echaron a perder su fidelidad, lo mismo ocurre con nosotros. Y Pablo dice en el verso 4: de ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Dios es veraz. De ninguna manera. Dios es veraz siempre, aunque nosotros fallemos. Entonces eso nos invita, hermanos, a tener nuestra esperanza no en la fidelidad de los hombres. Si usted quiere hallar perfección en este lugar, no lo va a encontrar en ninguno de nosotros. Si usted quiere encontrar personas que no tengan ningún defecto, este es el lugar equivocado. Porque comenzando con usted que nos ha visitado, todos los que estamos aquí estamos llenos de defectos, de imperfecciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ninguno de nosotros podemos decir: hermano,
Si a mí ya poquito falta que me canonice el Vaticano. Ninguno de nosotros podemos decir eso, porque todos tenemos debilidades, todos tenemos nuestras partes cojas. Pero porque tú veas nuestras partes débiles, nuestras partes cojas, eso no te tiene que llevar a ti a pensar que Dios es débil, a pensar que Dios falla, porque te podemos fallar todos los que estamos en este lugar, te podemos fallar todos los que estamos acá, pero Dios nunca nos falla. Él es veraz, porque Él no se puede negar a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, no se trata de que pongas la mirada en los hombres, porque si pones la mirada en los hombres, te vas a decepcionar, te vas a deprimir, te vas a sentir defraudado, frustrado, y vas a pensar que esto es un engaño. Todos los que estamos aquí estamos en un proceso de formación. Ninguno de nosotros, hermanos, ha sido terminado. El Espíritu Santo, a través de su palabra, sigue moldeando nuestra vida para enderezar aquellas partes débiles. Él sigue trabajando en nosotros. Y como dice la palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios sigue trabajando en nosotros. Y tal vez de repente tú ves que nuestra vida está derecha, pero si la ves desde el otro ángulo, aquí vas a ver cierta torcedura, vas a ver alguna línea panda. Pero si tú ves al Señor, si tú ves a Dios, en Él no vas a encontrar imperfección, en Él no vas a encontrar defecto, en Él no vas a encontrar, hermanos, en ningún momento frustración, porque Dios es veraz. Él es veraz. Si hay alguien que no falla, ese es el Señor. Si hay alguien que no falla, ese es Cristo. Por eso es que la Biblia nos alienta y nos dice: puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Cuando nosotros somos testigos de que un hermano cae en pecado, cuando nos enteramos de que un pastor fracasó en su vida, cuando nos damos cuenta que aquellos que nos mentoreaban y que nos decían: hermano, sigue adelante, hermano, batalle, de repente esas personas se quedan en el camino. Uno se puede tirar también a la par de ellos y decir: el evangelio no sirve, la iglesia es una cuna de hipócritas, todo es falso. Mira, te podrá defraudar el hombre, te podrá defraudar el hermano o la hermana, yo te puedo defraudar, tú me puedes defraudar a mí, pero el único que no falla, porque es santo, 3 veces santo, es nuestro Dios, que está sentado en el trono de gloria. Eso es lo que hace que los cristianos permanezcamos firmes, porque la roca inconmovible de los siglos es Cristo. La iglesia no está fundamentada en ninguna filosofía humana. La iglesia no está fundamentada en un hombre. Qué peligroso sería que la iglesia tuviera como fundamento la idea de un hombre, la filosofía de alguien. Pero nuestro fundamento es Cristo, ¿sí o no, hermanos? Así que yo te voy a decir algo. Mientras estés acá en la tierra, los hombres te vamos a fallar. Y tú puedes decir: yo por eso no me convierto a Cristo, porque yo sé que a los cristianos les falta mucho. Sí, eso es cierto, te lo reconocemos. Todos los que estamos acá tenemos partes cojas en las que Dios está trabajando todavía. Y tenemos la fe y la confianza que Dios va a terminar lo que ha comenzado en nosotros, ¿sí o no?
Pero tu mirada no tiene que estar puesta en nosotros. Tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. Porque yo no morí por ti en la cruz. El hermano y la hermana no murió por ti en la cruz. El que murió en la cruz fue el Hijo amado del Padre, porque en él no había pecado ni sombra de variación. Amén, hermanos. Por eso es que él dijo: yo soy la verdad. En un momento del ministerio de Jesús, él le preguntó a sus adversarios, a la gente que no podía ni verlo, que no podía ni tolerarlo. Jesús les dijo: a ver, ¿quién de ustedes me acusa a mí de pecado? Hermanos, no se lo estaba preguntando a sus discípulos, porque la gente que nos ama hubiera dicho muchas virtudes de nosotros y a lo mejor no serían objetivos. Pero mire lo que hace Jesús. Jesús le dice a los que lo odiaban, a los que le detestaban: a ver, ¿quién de ustedes a mí me acusa de pecado? Hermanos, y no hallaron nada de qué acusar a Jesús, porque Jesús es perfecto, Jesús es santo. Y eso es bueno, hermanos, porque si Jesús es nuestro mediador ante Dios el Padre, en él no hay pecado. Pero por amor a ti, él se hizo pecado, el justo por los injustos, en el que no había defecto, en el que no había tacha. Él cargó nuestras imperfecciones para comenzarnos a perfeccionar a cada uno de nosotros. Eso nos debe de dar esperanza, porque también las personas le pueden hacer creer a usted: es que yo no encajo en este lugar. Yo veo a los hermanos y los veo tan santos. Yo veo a las hermanas y yo, ¿cómo voy a llegar a ser como ellas? Porque no nos conoce, porque no sabe. Pero le voy a decir algo: eso que usted está viendo ahora, que nos ve vestiditos y en nuestro juicio cabal, es solamente por la gracia de aquel que murió en la cruz del Calvario. A él sea toda la gloria, hermanos. Y eso que Dios está haciendo en nosotros es lo que también Dios quiere hacer en tu vida. Pero por eso es que Él te invita a que lo veas. Y termino, hermanos, con lo que dice el versículo 4. Así está escrito, hablando acerca de Dios: por eso eres justo en tu sentencia. Tú, Señor, eres justo, eres santo. Y ahí viene el punto: que Dios nos va a juzgar no conforme a la justicia de los hombres. Dios no te va a juzgar: a ver, fulanito de tal, te voy a juzgar con la medida del pastor, o te voy a juzgar con la medida de la hermana. No. ¿Sabe quién es nuestra medida de juicio, hermanos? Nuestra medida de juicio es Jesucristo. Y ahí sí la tenemos difícil, porque humanamente hablando, ¿cómo le vamos a llegar siquiera a los talones a Jesús, hermano? No podemos. Entonces, como no podemos, tenemos que decirle a Jesús eso: Padre, yo no puedo ser igual a tu Hijo Jesús. Él es santo y yo soy pecador. Él es puro, yo soy inmundo. Pero me aferro a tu misericordia. Me aferro a que Cristo murió por mí en la cruz, y que la justicia de Cristo me es colocada a mí. Cuando nosotros pensamos en la crucifixión, pensamos que Jesús estaba crucificado y que tenía cubiertas sus partes íntimas. Pero eso, hermanos, los pintores lo hacen por respeto a la persona de Jesús. Pero en realidad Jesús murió desnudo en la cruz, una muerte muy vergonzosa. Pero la razón por la que Cristo murió desnudo en esa cruz es porque la desnudez es un símbolo de pecado. Pero Él era y es el Rey de gloria, es el Rey y Señor de señores. ¿Cómo es que terminó desnudo?
La razón es que Él se quedó desnudo para cubrir nuestra desnudez. Nosotros estábamos en pecado, lejos de la gloria de Dios. Estábamos en una situación de vergüenza, y aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él revistió nuestra vergüenza de pecado, nuestra pena, nuestra inmoralidad, para hacernos justos delante del Padre. Por eso es que cuando Jesús te ve a ti, cuando el Padre te ve a ti, te ve como a su Hijo amado, como a su Hijo amado. Hueles al Hijo, porque Jesús te ha cubierto con su justicia. Y por esa razón el Padre te ha declarado justo. Pero hay un tema importante en esto. Como Dios nos ha declarado justos por Cristo, dice: triunfarás cuando te juzguen. Porque las personas pueden decir: y este es santo, si este yo lo conozco, si a esta yo la conozco. Tú nos conociste en una parte de nuestra vida, pero Dios ha hecho de nosotros una vida santa para su gloria. Eso fue lo que Pedro le dijo a Cornelio cuando llegó a predicar a su casa: ahora sé que Dios no hace distinción entre judíos y gentiles. Ahora yo sé que la gracia y el amor de Dios está dispuesto para todos aquellos que creen en el Hijo. ¿Cuántos han creído en el Hijo, hermanos y hermanas? Por esa razón, ahora nosotros hemos recibido la justicia que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos se alegran por eso, hermanos? Por eso descansamos en su obra salvífica y ahora tenemos paz. Entonces, ¿quién va a juzgar a Dios? ¿Quién le va a decir a Dios: Señor, ¿y por qué salvaste al marihuano? Señor, ¿y por qué salvaste a la prostituta? Señor, ¿y por qué salvaste a este drogo? ¿Por qué salvaste a este adúltero? ¿Por qué salvaste a este asesino? Porque en esto se gloría el Señor, hermanos y hermanas, en que Él sumergió su mano santa, su mano preciosa, en el lodo cenagoso, y del lodo cenagoso el Señor nos limpió con su sangre y nos ha hecho sentar en lugares de príncipes, hermanos. Eso por su gracia y su amor. Entonces, si tú estás acá y piensas que esto no va contigo, que tú no vas a encajar, que tú eres tan pecador que a lo mejor no vas a cuadrar mucho en esto, déjame decirte que nosotros estábamos en tu misma situación. Pero lo único que valió la pena es que recibiéramos la misericordia de Dios, que la abrazáramos. Y al abrazar la misericordia de Dios, nuestros pecados han sido perdonados. Amén, hermanos. Esa es la misericordia de Dios. Si abrazamos su misericordia y su perdón, Dios, hermanos, que es fiel y justo, nos limpia de todo pecado. Que Dios entonces nos ayude para que entendamos esta verdad. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, esta tarde yo quisiera hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse. Le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie, y ahí habrá un hermano o una hermana que va a orar por usted. Tal vez usted dice: mire, yo he visto muchos malos ejemplos en la iglesia. La invitación es a que veas a Jesús. O tal vez tú dices de ti mismo: yo soy muy pecador, yo no encajo en este lugar. La idea no es que veas a los hermanos, es que veas a Jesús, el Hijo de Dios, porque Él es el único que te puede limpiar de tus pecados. Él es el único que puede transformar tu vida. Si esta tarde, hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted.
¿Y qué es lo que hay que hacer? Solamente recibir por gracia el perdón que es ofrecido mediante Jesús. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. Para eso es que el Señor lo ha traído a este lugar. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? No piense que el perdón está muy lejos de usted. Al contrario, está más cerca de lo que usted cree. Está al paso de una oración. Nos podemos sentir indignos de Jesús, pero tú estás tan cerca de Él. O quizás tú viste muchos defectos en la iglesia y piensas, yo para ser como él o como ella, mejor no soy nada. Y eso te pone en la posición de juez. Pero tanto aquel que siente que no es digno como aquel que juzga, los dos reciben la misma invitación, porque los dos son pecadores. ¿Hay alguien acá que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, vamos a orar. Pero nunca olvidemos esto: no podemos señalar a otros cuando Dios todavía está trabajando en nosotros. No podemos tampoco, hermanos, sentirnos indignos cuando Cristo nos hizo dignos, cuando Cristo nos justificó. Amemos su misericordia y su gracia. Cierro la invitación. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse y recibir su perdón? Oremos entonces. Amado Dios, te damos las gracias por tu palabra, porque en ella nos has revelado que delante de ti todos somos pecadores, que delante de ti no hay obras o juicios que podamos hacer de otros que nos justifiquen ante ti, que solamente a través de tu Hijo amado en la cruz podemos encontrar, Señor, el perdón y la misericordia que tú has revelado. Gracias. Gracias por limpiar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque siendo enemigos nos has acercado a ti. A ti, Señor, sea toda la gloria. A ti, Señor, sea toda la alabanza, hoy y siempre. Bendice a mis hermanos para que cobren identidad de lo que tú hiciste en la cruz. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle